Otro ejemplo que podemos ver de la utilización de los timelines es una manera, por ejemplo, de cambiar el color dentro de nuestros objetos o hacer transiciones de uno a otro. Ahora no vamos a hacer tampoco transiciones demasiado complejas de material, pero vamos a hacer algunos ejemplos muy simples de cómo podemos hacer una animación de ese color. Para ello, lo que vamos a hacer es un material. No vamos a tampoco a centrarnos ahora mismo en explicar todo lo que vamos haciendo en el material, porque al final esto lo que nos interesa es que cada módulo te enseñe una cosa diferente. Si yo en uno solo te mezclo demasiada información, pues puedo llegar a liar. Entonces, de momento vamos a centrarnos en que hago el material y todo lo que a mí me interese, y a partir de ahí, pues ya vamos mirando. Una vez que ya nosotros hemos creado nuestro material, si se fijan, yo previamente también había creado un material instant. Al convertir esto en parámetro, si yo abro mi material instant, van a ver que yo aquí tengo un parámetro llamado color. Y esto a mí me va a servir de algo muy particular. Cuando nosotros nos vengamos aquí y queramos añadir este material a nuestro objeto, simplemente tenemos que arrastrar y ponérselo. Ahora nuestro objeto tiene un material, pero para que este pueda ser animable, vamos a borrar todas estas cositas. Para que este material sea animable, perdón, que estaba aquí pensando, lo que tenemos que hacer es crear una instancia de ese material y convertirlo en dinámico. Entonces tenemos que hacer un getMaterial. Tenemos que hacer un getACopy, porque nuestro material solamente tiene uno. Tenemos que hacer un createDynamicMaterial. Y una vez que ya lo tenemos creado, creamos una variable. Vale, una vez que ya tenemos nuestro material dinámico, lo que tenemos que hacer en este momento es que cuando esto se esté actualizando, este vaya cambiando de color. Nosotros sabemos que nuestro material de manera normal está en negro. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy particular. Cuando yo creé el material y coloqué este parámetro, es un parámetro de tipo vector, porque son posiciones de X y Z, y esto lo que hace es que determina también un color. Según lo que yo le vaya colocando, se van cambiando el RGB que representan el X y Z de un vector. Entonces, ya con este concepto claro, lo que vamos a hacer ahora es cómo podemos cambiar esto directamente en programación. Para eso hacemos un set vector parameter value a través del material dinámico. Una vez que ya nosotros tenemos eso hecho, lo que vamos a hacer es conectarlo al play y este al update. Y aquí tenemos que hacer una interpolación, como mismo hemos dicho antes. Nosotros aquí tenemos que hacer otra vez un lerp de linear color. Y esto lo que va a hacer es interpolar de un color a otro en base a un alfa, que va a ser el mismo que nosotros teníamos antes. Y lo que vamos a decirle es que interpole a rojo. Y va a ir de negro a rojo. Pero fíjense que aquí nos está pidiendo un nombre. Y le tenemos que poner el mismo nombre que nosotros le pusimos al parámetro que nosotros determinamos. Una vez que lo hemos hecho y si no nos hemos equivocado en nada, esto debería funcionar sin ningún problema. No ha funcionado y vamos a averiguar por qué. Vale, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, aunque ahora mismo no viene al caso, pero esto lo veremos en otro tipo de módulo, uno de los motivos por el cual no está funcionando es porque nosotros sabemos que este tiene un material. Nosotros lo estamos cogiendo, le estamos diciendo que se encuentra en el índice 0. Si nosotros vamos a nuestro material, vemos que tiene el índice 0. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa saber? Que cuando nosotros estamos creando el material dinámico, este realmente no está siendo asociado directamente a nuestro cubo. Es precisamente por eso que tenemos que venirnos aquí, coger esta referencia y después de crear el material dinámico, hacer un set material. Y aquí lo que le estamos indicando es, mira, justamente después de adquirir el material que tiene, lo vamos a convertir en dinámico y después de convertirlo en dinámico, te lo vamos a pasar como referencia para que luego puedas ejecutar esta interpolación. Una vez que ya nosotros hacemos eso, nosotros si ponemos, por ejemplo, esto en negro, como lo teníamos antes, nos venimos aquí, vamos a ver que ahora lo tenemos en negro y lo que vamos a hacer también es poner esto en 5 para que dure más la animación y esto en 5. Ahora que ya lo tenemos, esta interpolación suave va a ir de 0 a 1 y esto va a ir cambiando el valor de negro a rojo. Cuando nosotros demos al play, vamos a ver cómo poco a poco ya esto está cambiando hasta colocarse en rojo. Vamos a hacerlo mucho más lento. Vamos a hacerlo lo mejor que dure 50 segundos. Y esto lo vamos a colocar en 50. Y ahora vamos a ver cómo lentamente esto va a ir interpolando entre un valor a otro. Y esto es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos pues, ir variando, ir cambiando los colores, ir haciendo nuestro juego o aplicación muchísimo más dinámico. Hay que tener en cuenta que muchas de las explicaciones que también yo le doy de cómo solucionar ciertas cosas, tampoco voy a hacer demasiado hincapié en eso, porque más adelante cada una de estas cosas las vamos a ver más explicadas en cada uno de los módulos. Por ejemplo, donde vamos a ver
toda la importancia de los materiales dinámicos, cómo configurarlos y cómo trabajar con ellos de manera profesional, lo vamos a ver dentro de fundamentos de materiales y luego en Material Function en el curso de nivel intermedio. De todas formas, junto con la explicación anterior y esta, yo creo que queda más que claro cómo podemos utilizar los timelines y cuáles son algunos de los ejemplos de uso que podrían ser muy interesantes a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Ahora, en la siguiente clase ya veremos cómo trabajar con los timers y por qué pueden ser una gran alternativa a la utilización de los timelines. Hasta luego.